Bueno, es una institución que existe desde los 80 más o menos, pionera en lo que ha sido las adecuaciones curriculares para estudiantes que han tenido dificultades de aprendizaje, que tienen problemas conductuales. Ha sido pionera a la hora de utilizar las TIC, las tecnologías de la información, con estudiantes a la hora de adaptarlo al currículum. Se combina mucho lo que es la terapia o aportes de la terapia cognitiva y de la modificación de conducta con los estudiantes. Hay estudiantes promedio que se encuentran dentro de la norma, por así decirlo. Hay estudiantes que tienen algún diagnóstico clínico, qué sé yo, como déficit atencional, trastornos del desarrollo, Asperger o autismo funcional. También hay pocos casos de algunos estudiantes con problemas conductuales importantes, pero en general es una población que se puede encontrar en cualquier otro colegio. Los expedientes académicos, si se tiene información adicional de los expedientes clínicos, que son los expedientes que manejamos a nivel psicológico, de la información que tengan los profesores, qué sé yo, rendimiento académico, algún tipo de alteración importante en el aula o que ellos hayan observado, o incluso si ya se contaba con algún tipo de expediente previo del estudiante, qué sé yo, que el estudiante entró y ya traía un expediente académico, entonces de ahí también revisamos la información. Depende mucho del tipo de reunión, ¿no? Eh, Básicamente cómo es el rendimiento académico, cómo va el joven o la joven en cuanto a aspectos conductuales, si ha tenido algún tipo de problema a la hora de adaptarse en el sistema académico o si ha habido algún tipo de situación apremiante o importante. Cuando lo amerita por correo electrónico, también por teléfono, principalmente se prefiere convocar a reunión y tal vez avisarles previamente qué puntos se van a ver en la reunión. No siempre, no siempre se les avisa, dependiendo de las circunstancias, de nuevo, muchas veces se prefiere tocar el tema en reunión y darlo a conocer a través de ese espacio. Es parte de las funciones del coordinador del departamento de psicología, muchas veces interactuar con psiquiatras de estos jóvenes, porque algunos tienen tratamientos farmacológicos importantes, terapeutas de lenguaje, docentes que contratan a nivel privado, lo que llamarían tutores, básicamente cualquier otro profesional importante que uno tenga que contactar, pues se toma en cuenta. Bueno, eh, lo primero que uno hace es revisar, qué sé yo, los que hay en la bibliografía basada en evidencia, en los manuales, cuando hay este tipo de problemáticas, pero cuando eso, por ejemplo, no responde la necesidad, hay que analizarlo a nivel tal vez interdisciplinario. Se tiene una reunión con la directora, con el docente y se analiza el caso específico del estudiante, ya sea para analizar si las variables responden a situaciones de la casa, del colegio, de la intervención de los profesionales, para determinar qué otras alternativas o qué otro tipo de intervenciones adicionales hay que realizar. Creo que depende mucho del estilo no sé si llamarlo de crianza o del tipo de padre o madre de familia. Aquellos que son más involucrados pues tienen muchísima mayor disposición a colaborar, son más receptivos. Aquellos que llegan un poco más defensivos pues tienden a criticar lo que la institución hace, tienden a pedir muchas cuentas o a exigir muchos resultados,
con la limitación que muchas veces ellos no se han involucrado en el proceso o ya cuando es un poco tarde pretenden rescatar, por así decirlo, eh, situaciones que desde un principio se les han intentado notificar a los padres de familia. Bueno, en el caso de nosotros no hay orientadores, lo que hay es docente, psicólogo, hay un asistente en psicología y también la directora pues lleva un rol bastante activo, la directora académica. Básicamente un trabajo interdisciplinario que todas las partes eh, de manera regular pues conversen de casos importantes, comparten información, eh, siempre guardando el secreto profesional o la privacidad a nivel de nuestra área, pero los demás aspectos que sí se puedan compartir con los demás colegas, compañeros de la institución, es importante porque nos permite eh, estar a todos y a todas mejor informados. Creo que de nuevo depende del caso y de las circunstancias. Usualmente la estrategia, al igual que a nivel terapéutico, pues uno no entra con, con los principales aspectos negativos o el problema directamente. Muchas veces uno pues intenta, si lo hay, ¿verdad? Eh, Enumerar aspectos positivos, elementos, este, qué sé yo, a su favor que tenga el estudiante o la estudiante, pero eh, sí da el espacio para, qué sé yo, tratar el problema. Se trata de ir, una vez que se han enumerado los aspectos positivos, pues sí presentar cuál es el problema, cuál es la circunstancia por la que se reunió al padre o a la madre de familia y dependiendo del caso, pues sí es posible dar recomendaciones, dar algún tipo de consejo y más que consejos superficiales, pues evidentemente uno intenta, o intenta no, uno lo que hace es dar consejos desde el ámbito terapéutico, que es la posición que uno está ejerciendo en ese momento. Hay algunos padres que no hace falta darles consejos, ya interiorizan un poco cuál es tal vez la problemática. Hay otros con los que sí se debe ir más allá y sobre todo brindarles aspectos psicoeducativos o identificar algunas distorsiones importantes a nivel cognitivo que puedan tener sobre el rendimiento de sus hijos o sobre la problemática específica. Sería importante, o el ideal sería que cada vez que comienza el periodo lectivo y lo amerite, no es que vamos a tener una demanda excesiva de reuniones, porque no todos los casos lo ameritan, pero sería importante tener una reunión casi que preventiva o para delimitar terreno al inicio del ciclo electivo, al final del ciclo electivo, cuando se entregan las notas del primer trimestre, por así decirlo. Qué sé yo, tal vez siendo realista unas 3 veces por cada trimestre, son 3 trimestres, entonces dependiendo de este aspecto, pues al mínimo unas 3 reuniones, una por trimestre. Si se amerita más, pues se convoca la reunión y se te ameritan. Normalmente es atípico que un padre de familia tenga que venir tantas veces por un estudiante, a menos que lo amerite y que el estudiante realmente hay que llevarlo con una supervisión y con una observación constante. Nosotros en la institución procuramos muchas veces escuchar primero al estudiante y de ahí tomamos la decisión, si no lo podemos resolver nosotros, convocar al padre de familia y la dinámica casi siempre es primero hablar con el estudiante, luego con el padre de familia, si lo amerita que los dos estén juntos
pero casi siempre es valioso para nosotros tener la retroalimentación de ambas partes, la versión de ambas partes. Hemos tenido casos de muchachos que han tenido, qué sé yo, ingreso de sustancias ilícitas a la institución. Entonces, evidentemente, el estudiante hay que informarle que se va a convocar al padre de familia o a la madre y que se va a tener una reunión. Si lo amerita, pues se trae al estudiante a la reunión y se le informa de lo que estamos hablando, y hay hasta un espacio en el que el padre de familia habla con el hijo en presencia de nosotros, y muchas veces somos mediadores de esa conversación. Creo que cuando excede nuestra capacidad profesional o nuestras funciones, en este caso como psicólogo o psicólogas, qué sé yo, que el estudiante detectamos que sería importante que lo valore un psiquiatra o un neurólogo por algún tipo de alteración importante. Eh, Casos específicos que hemos tenido, qué sé yo, un joven con Asperger o autismo funcional que presentaba muchas conductas de agresividad, mucha impulsividad, casos de agresión directo a estudiantes, principalmente a mujeres. La recomendación que nosotros dábamos era que definitivamente tenía que ser valorado por un especialista fuera de la institución, y además, si esta circunstancia persistía, ya que la madre se negaba a seguir las indicaciones y más bien argumentaba que era culpa de la institución, pues incluso nos asesoramos a nivel legal y nos dimos cuenta que podíamos denunciar al estudiante para proteger la integridad de los estudiantes que se estaban viendo agredidos, y esta decisión incluso fue avalada por 3 informes de diferentes profesionales que habían evaluado a este estudiante. Hubo casos donde, qué sé yo, estudiantes han protagonizado situaciones o han estado involucrados en situaciones que competen al código de menores, por ejemplo, pues perfectamente podemos recurrir a asesorarnos a nivel legal e incluso hacerle consultas a profesionales que estén fuera de la institución. Casi siempre intentamos que cuando un caso lo amerita, para tener una perspectiva un poco más objetiva, recurrir a profesionales que estén fuera de la institución, y de esta manera protegernos un poco, y que el padre de familia no pueda argumentar, o la madre de familia, que hubo un sesgo de parte de la institución. Cuando la reunión involucra al docente, evidentemente me parece que sí es importante darle una especie de adelanto de lo que vamos a conversar. Nuestra institución involucra mucho el trabajo entre los distintos actores o las distintas personas que estamos interviniendo. Entonces, por ejemplo, hemos tenido el caso particular en el que una psicóloga era eh, la profesora de matemáticas de un estudiante. Entonces, la psicóloga slash docente de matemáticas atacaba mucho todo lo que hacía la profesora de matemáticas, y ella tenía el sesgo de que su paciente y estudiante era un excelente alumno y que todo era culpa de la profesora. Entonces muchas veces yo lo que hacía era convocaba reunión, me ponía de acuerdo con la profesora de matemáticas y le decía, bueno, usted va a tocar tales y tales temas, yo me voy a encargar de esto, si sucede este tipo de situación, la maneja usted, la manejo yo, y también escuchaba las propuestas que ella hacía. Creo que es fundamental, es parte del trabajo en equipo, y es parte de lo que nos toca hacer en un entorno educativo donde nosotros tenemos un aporte, pero el docente es el que está prácticamente la mayoría del tiempo con el estudiante. Entonces sí, sí me parece que es importante hacerlo, ya a menos que sea algo sumamente privado, que es más del ámbito de la privacidad como psicólogo, pues evidentemente esas cosas no es necesario compartirlas.
Particularmente no, posiblemente porque esta institución tiene desde sus inicios, el fundador y director es psicólogo, es docente también. Siempre más bien se ha trabajado con muchísima legitimación del rol del psicólogo y, y los docentes se acostumbran a que el psicólogo o la psicóloga es uno más del equipo y viceversa. Sin embargo, cuando hay casos en donde un psicólogo, perdón, donde un profesor o una docente subestima el trabajo de uno, pues nada, uno se adapta. En algún momento y por la experiencia, el docente va a terminar recurriendo a uno. Hay muchas cosas que por la formación deben recurrir a un profesional en psicología y en la práctica, aunque no me lo he topado, es posible que suceda. Sin embargo, no es muy diferente de lo que le podría suceder a un psicólogo que trabaja en el ámbito clínico y que tal vez sea subestimado por personal de salud, por médicos, por ejemplo. Es parte del trabajo que tenemos que hacer, adaptarnos, visibilizar muchísimo nuestros aportes, nuestras intervenciones y que esas sean las que hablen de nuestro trabajo. Ya, ya después el profesional podrá ver que podemos trabajar en equipo o que hay aportes de los que puede beneficiarse de un profesional en psicología. Creo que es algo que sucede en muchos ámbitos laborales para cualquier psicólogo o psicóloga. Creo que a nivel, al igual que es importante en el ámbito clínico, o al menos desde el enfoque cognitivo, llevar una agenda cuando se realizan las sesiones. Esto le ayuda al paciente a tener una noción de lo que vamos a tratar en el espacio terapéutico, qué sé yo, con los objetivos, los temas a tratar. Igual en el ámbito educativo esto aplica, les da una sensación de control percibido, es decir, no está de más decirle al padre o a la madre de familia vamos a tratar estos temas, la intención de la reunión es esta y esta. Muchas veces cuando no se puede contactar al padre de familia antes de la reunión se le dice, bueno, vea, vamos a hablar de X y Y tema, va, qué sé yo, en algún momento va a intervenir la directora o tal vez vamos a conversar con su hijo aquí presente. Sí, sí es un consejo general el darle información general al padre o a la madre de familia para que tengan una noción de hacia qué van. Muchas veces nuestra profesión suele ser percibida de manera amenazante cuando le toca a otras personas que tal vez no tienen mucho conocimiento del área y a veces pueden sentir que la reunión es como una especie de ataque o de intromisión en su estilo de crianza. Entonces no está de más darles un tipo de base o de puntos con los que se puedan identificar y saber qué es lo que vamos a hablar para no tomarlos por sorpresa.